y la idea es que despejemos la mayor cantidad de dudas posibles de este nutriente, de este antioxidante que existe de manera natural en nuestro cuerpo, pero que también se pierde muy fácil, se pierde de manera muy abrupta con cualquier inflamación, cualquier infección, cualquier intoxicación. Y al final del día, pues sabemos que la mayoría de nosotros ahorita tenemos una intoxicación y un estrés oxidativo elevado. Entonces, estamos perdiendo grandes cantidades de glutatión y por eso también tenemos un montón de enfermedades nuevas, un montón de enfermedades que antes eran de la edad avanzada o que decíamos, bueno, es que ya con la edad vamos teniendo un desgaste, vamos teniendo una degeneración, vamos teniendo un envejecimiento celular y es común encontrar ciertas patologías, porque acuérdense que lo normal es que no existan enfermedades, pero lo común es que por el tipo de vida que llevemos, empieza a haber un desgaste a nivel celular. Entonces, este nutriente, este antioxidante, es bastante bueno para la cuestión de reparación celular, de antiedad, en ciertas patologías, que justamente hoy vamos a hablar un poquito del por qué funciona a nivel de sistema nervioso o hablando específicamente de lo que son las enfermedades neurológicas. Dentro de las enfermedades que se pueden llegar a aportar este nutriente y que nos va a tener un efecto bastante bueno a nivel nutricional, es en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, en las convulsiones o en el tipo de enfermedad epiléptica, en la esclerosis múltiple y en el autismo. Recuerden que todas estas enfermedades tienen un desgaste a nivel neuromuscular, que es ahí donde nosotros vamos a tener un impacto muy grande a nivel de nutrición. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos que el tejido, normalmente el tejido nervioso, está formado precisamente por células posmitóticas y además también tiene un alto consumo de oxígeno. Esta es la importancia de que el glutatión vaya acompañado de la vitamina C para que tenga este aporte de oxigenación. También sabemos que este tejido del sistema nervioso tiene lípidos y también tiene una gran actividad metabólica, que esto va a hacer que digamos, el sistema en especial tenga una cierta susceptibilidad o un alto índice de daño oxidativo, sobre todo de estrés oxidativo. También tenemos que el envejecimiento, sobre todo en estas condiciones patológicas, como lo es la oxidación, sobre todo a nivel de biomoléculas, o sea, a nivel de estos nutrientes que estamos nosotros empezando a darle al cuerpo, tiene un gran desgaste y tiene un incremento en la cantidad de proteínas que vamos a perder, junto con la cantidad de acúmulo de lípidos y de oxidación lipídica. Esto al final nos va a afectar muchísimo en todo lo que es el estrés oxidativo sobre la metilación de ADN. Por ahí la charla pasada me preguntaban que cómo era que el glutatión iba a tener un impacto en los pacientes con esclerosis múltiple o esclerosis amiotrófica lateral. Y yo les comentaba que precisamente era por la metilación de ADN o la replicación del ADN. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de estrés oxidativo, es importante entender cómo funciona o por qué siempre hablamos de antioxidantes o la relevancia del glutatión a nivel del estrés oxidativo. La que sigue, por favor. Aquí lo que tenemos es que precisamente el estrés oxidativo es un fenómeno que actualmente, como les comentaba, se está dando día a día, incluso en nuestros pediátricos, en nuestros adolescentes, en nuestros adultos, adultos mayores, y hemos visto que realmente cada vez hay mucho más estrés oxidativo y estrés metabólico de lo que anteriormente teníamos. Aquí hablamos de un fenómeno que es dinámico, que es complejo y que está caracterizado sobre todo por el desbalance entre lo que es la generación de especies reactivas, sobre todo de lo que conocemos como EROS, especies reactivas de oxígeno, y lo que es la disponibilidad de acción de nuestros antioxidantes. Esta es la parte importante, la parte relevante, donde nosotros decimos el aportarte glutatión te da un antioxidante, una estimulación de antioxidante
mucho más libre que lo que pudiéramos tener de manera metabólica. También se elimina de manera muy rápida y sobre todo vamos a ver que vamos a tener combinaciones de enzimas, sobre todo en cuestión de aminoácidos, que es lo que nos va a aportar el glutatión, sobre todo la glicina y lo que es la cisteína. La cisteína tiene un impacto muy grande, lo podemos ver aquí, lo podemos encontrar mucho en lo que son frutas con semilla, lo que son las semillas de manera natural, la almendra, la flor de calabaza, todo ese tipo de semillas que al final nos van a aportar grandes nutrientes. También lo que tenemos es que todos aquellos que son altos en beta carotenos nos van a ayudar con lo que es la parte de la retinopatía, sobre todo a nivel de sistema nervioso, lo que es el índice hormonal, lo que es el índice metabólico muscular y lo que es el índice metabólico óseo. Lo que es la coenzima Q10, lo que son los quelantes también nos ayudan bastante, la ferritina. Aquí es una parte importante porque por lo general vamos a combinar glutatión con el Dreaming Deep que tiene melatonina, GABA y L-teanina, porque la melatonina también tiene un papel súper importante en lo que es el estrés oxidativo para el sistema nervioso. El ácido úrico, aunque muchas personas por ahí hay una patología donde hay una alteración de ácido úrico, pero el ácido úrico, si nosotros le aportamos antioxidantes de alta calidad o de alto valor biológico, el ácido úrico va a funcionar a favor de nosotros y no en contra. Y entre ellos también tenemos los tioles, que lo que nos importa hoy o lo que nos tiene hoy aquí es precisamente el glutatión. Muchos me preguntaban la clase pasada o la charla pasada, que por qué había en algunas partes donde nos hablaba de GSH y GSSG. Y yo les decía, es el tipo, porque uno es el glutatión reducido, que es este, o el activo, y el otro es el oxidado, pero nos ayuda con la cuestión del sulfodrilio. Entonces, ambos son importantes. La que sigue, por favor. Lo que les decía, la importancia del glutatión o lo que tiene que ver el glutatión en el estrés oxidativo son las siguientes características. La que sigue, por favor. El glutatión en realidad fue descubierto en 1888. Fue descubierto precisamente con lo que ahora le llamamos la bioingeniería genética. Fue descubierto precisamente en las levaduras y a partir de ahí se empezó a investigar y se empezó a encontrar precisamente en órganos de animales donde se estudiaba y más específicamente en el hígado. Lo que les explicaba desde la vez pasada, el hígado tiene un gran impacto en cuestión de almacenamiento, producción y reabsorción de hígado. Uno de los grandes avances fue en 1970, donde ya se consideró de manera biológica a nivel celular su impacto metabólico como un antioxidante, trabajando precisamente con las especies reactivas de oxígeno y dando un aporte enzimático para poder trabajar con lo que es el sistema reducción-oxidación, para poder reparar la célula y poder darle un aporte nutricional a nivel metabólico. La que sigue, por favor. Tenemos también que algunas de las alteraciones que nosotros vamos a tener por deficiencia de glutatión van a ser específicamente a nivel neurodegenerativas, como lo es la esquizofrenia, lo que es la enfermedad de Alzheimer y lo que es la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque al final del día, como les explicaba, la mielina, que es parte de nuestro sistema nervioso y que es fundamental para nosotros tener la salud en el sistema nervioso, tiene mucho que ver con la oxidación o la peroxidación lipídica que se da por deficiencia de precisamente este antioxidante a nivel celular y a nivel molecular. La que sigue, por favor. Tenemos también que elevadas cantidades de radicales, sobre todo especies reactivas de oxígeno, van a ser muy tóxicas. Muchas veces encontramos personas que tienen algunas manchas en la piel y normalmente nos van a decir es por oxidación. Justamente es esto. Cuando nosotros empezamos a tener especies reactivas de oxígeno en alta concentración o en grandes cantidades a nivel celular, pero no se compensa precisamente con nuestros antioxidantes, vamos a empezar a tener un deterioro no solo de neurotransmisores, sino también vamos a empezar a tener falla en la reproducción celular, sobre todo a nivel del sistema nervioso, mielinas,
a nivel del sistema nervioso de neurotransmisores, a nivel del sistema nervioso musculoesquelético, a nivel del sistema nervioso neuroendocrino y a nivel del sistema nervioso metabólico. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos que dentro de estas enzimas que van a tener una función como un antioxidante o una cuestión de aporte de antioxidantes, va a ser la superoxidasa desmutasa que nos va a catalizar y nos va a convertir lo que es el oxígeno en un peróxido de hidrógeno y este a su vez va a funcionar con lo que es el glutatión y al momento que funciona con el glutatión nos lo va a dar como un glutatión peroxidasa que de ahí va a pasar a un glutatión reducido, a un glutatión activo, y esto al final nos va a convertir en una enzima que va a catabolizar todo lo que es el sistema nervioso para su regeneración o reparación, y también nos va a dar una composición de peróxido de hidrógeno que va a ser orgánico para que el glutatión tenga una protección, porque recuerden que ya lo habíamos explicado, que el glutatión es muy sensible a las especies reactivas de oxígeno y al momento que entra en contacto, sí destruye gran cantidad de estas especies reactivas de oxígeno, pero también perdemos mucho. De ahí el impacto o la importancia de nosotros darle este aporte. La que sigue, por favor. Aquí tenemos que cuando nosotros hablamos precisamente del glutatión reductasa, tenemos la parte de que es catalizado a un glutatión oxidado, lo que les explicaba, es de suma importancia el GSSG para lo que es el metabolismo y el mantenimiento de los niveles y las grandes cantidades de glutatión que nuestro cuerpo necesita para su reparación. Aquí vamos a hablar de un hidroperóxido, también vamos a hablar de una detoxificación de hidroxineonal, que es HNA, y este realmente empieza a dañar lo que es toda la parte lipídica, que es la importancia de la membrana, hablando precisamente de la mielina. La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿dónde actúa el glutatión a nivel del sistema nervioso o por qué es tan importante el glutatión a nivel del sistema nervioso? Porque nos va a hablar o nos va a actuar directamente sobre lo que son los núcleos grises de la base y su relación con el sistema motor. Aquí hablamos específicamente de las neuronas motoras y de las neuronas sensoriales. La que sigue, por favor. También nos va a actuar directamente sobre lo que es el sistema dopaminérgico del cerebro, sobre todo el cerebro medio. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque normalmente conocemos la dopamina como una hormona o como un sistema que nos va a actuar sobre las emociones, pero realmente su mayor impacto o su mayor especialidad de la dopamina es precisamente el sistema nervioso y el sistema nervioso muscular. Entonces, hay que abrir un poquito más esta parte porque muchas veces nos vamos con que "Ay, hay que darle dopamina o hay que estimular la dopamina para el sentido de la felicidad y para que la persona no esté en depresión. Pero no solo es eso, va a actuar directamente sobre nuestro sistema nervioso. También va a actuar sobre los receptores dopaminérgicos, donde vamos a hablar del transporte de DAT, que este es importante para la que es la dopamina, la enzima tirosina, sobre todo para la cuestión metabólica hormonal, lo que les decía, tiene un impacto muy grande a nivel de sistema nervioso endocrino. También la cadena de transporte mitocondrial, que ahí es su mayor impacto, ahí es su mayor importancia, porque recuerden que el 80% de nuestro peso se basa en las mitocondrias. Si nosotros no tenemos una salud mitocondrial, estamos hablando de enfermedades degenerativas de cualquier tipo. La que sigue, por favor. Aquí les quise poner una pequeña imagen sobre lo que pasa a nivel de el desgaste o el deterioro que tenemos a nivel de glutatión. Si ustedes se fijan, entra el glutatión, inmediatamente detecta las especies reactivas de oxígeno. Al momento que las detecta, empieza con el proceso de destrucción. Sobre todo va a haber un pequeño porcentaje de muerte celular por las especies reactivas y vamos a tener una gran cantidad de pérdida de glutatión que nosotros si no estimulamos o no damos este aporte nutricional del glutatión, vamos a tener una muerte celular continua y vamos a empezar a tener un deterioro
con mayor cantidad. La que sigue, por favor. Hablamos precisamente que el sistema nervioso se empieza a dañar, sobre todo por las siguientes causas. La que sigue, por favor. Hablamos que las vainas de mielina, lo que les explicaba, esas son de capa lipídica, están conformadas precisamente en su gran mayoría por lípido y fósforo. Esta capa fosfolipídica tiene un gran impacto, sobre todo a nivel mitocondrial, por la parte de las vías de las pentosas y la vía de las fosfolipidas, que esto nos va a actuar precisamente en la cuestión de la agresión a nivel de las membranas. Aquí nos habla que la defensa metabólica de mayor clave para lo que es el sistema nervioso de las mielinas va a ser precisamente el glutatión y la superoxidócido dismutasa. Estas van a trabajar en conjunto, pero si nos falta una, no puede actuar la otra. Sobre todo si tenemos una deficiencia de glutatión, no vamos a tener una activación de la superóxido dismutasa. La que sigue, por favor. También tenemos que la desmielinización va a ocurrir precisamente cuando los macrófagos, o sea, estos agentes que tenemos en nuestro cuerpo y detectan alguna alteración, alguna infección o alguna intoxicación. Van a buscar sobre todo la mielina para liberar sustancias químicas como son la lipasa, las proteínas de defensa, la parte del peróxido de hidrógeno, el oxígeno, entre otras muchas sustancias que van a liberar a partir de la mielina y esto va a empezar a producir un cierto estrés oxidativo o un desgaste a nivel de la mielina. La que sigue, por favor. Como parte de conclusión para entender por qué es importante el glutatión en cuestión del sistema nervioso, nosotros vamos a tener, la que sigue, por favor, que como punto final, las enfermedades neurodegenerativas, como es la esquizofrenia, el envejecimiento celular, la isquemia cerebral asociada precisamente al envejecimiento, los diferentes estadios de desarrollo, sobre todo con el estrés oxidativo o la parte de la deficiencia de antioxidantes que constituyen precisamente el eje de protección, pues estamos incluyendo dos tipos enzimáticos, como es el glutatión en su forma reducida o un tipo de defensa de tipo enzimático que hablamos del glutatión oxidado. La que sigue, por favor. Hablamos que dentro de las funciones biológicas del glutatión vamos a tener involucrados la participación de que funciona como un antioxidante, como un neuromodulador, va a funcionar como un detoxificante. Recuerden que la diferencia entre una desintoxicación y una detoxificación, la desintoxicación es cuando nosotros sacamos todas esas sustancias de nuestro cuerpo y la detoxificación es cuando la célula saca esas sustancias para que puedan ser eliminadas. Entonces aquí lo más importante es que el glutatión funciona como un sistema de reabsorción de antioxidantes para poder ayudarle a la célula a detoxificarse más. Y también vamos a tener una cuestión de una deficiencia importante si nosotros no aportamos los nutrientes necesarios. La que sigue, por favor. Aquí me faltó una partecita, yo creo que se cortó, pero la parte más importante del glutatión a nivel de sistema nervioso es que al final del día nos va a funcionar como un neuroconductor y nos va a funcionar como un neurodesintoxicante que tiene este impacto a nivel de poder nosotros ayudarle al sistema nervioso para que todas estas terapias que los pacientes tienen, sobre todo en inmunomodulación, en sistema inmunitario, en sistema de reparación, tengan un mejor efecto porque le van a ayudar precisamente a esta reabsorción de los nutrientes y de los medicamentos que el paciente ya tenga.